Bueno, siempre hay un admin dando vuelta por acá. En este caso, el usuario de SQL Server, hay un usuario que viene por defecto que es SA, que yo le tengo que poner una contraseña. Las otras personas, alumnos que hayan elegido otro SGBD, acá puede ser admin y le definen una contraseña. Después la contraseña, esperen, la tengo que poner y ahora entré como administrador de esta instancia o de mi SQL Server, ¿tá? Y la instancia es sgt-bd. Y como yo les preguntaba, ustedes tienen distintos objetos dentro de lo que es esta instancia. Van a tener todas las bases de datos, ¿tá? Muchas bases de datos. Entonces, va a haber siempre un tipo de pestaña, una carpeta, según el SGBD que ustedes estén viendo, donde van a tener todas las bases de datos. Lo importante es que vean que un SGBD o un sistema de gestión de base de datos, como es esta herramienta, como puede ser de Oracle, cliente de Oracle, como puede ser MySQL Workbench, les va a permitir a ustedes crear varias bases de datos, no solamente una por cada instancia, sino muchas, ¿está? Entonces, va a haber una opción de una carpetita que diga base de datos. Después va a haber siempre hay un tipo de seguridad. En este caso hay de inicios de sesión, qué es lo que tengo que hacer y todos los usuarios, como yo entré como administrador, puedo hacer lo que quiera acá. También puedo ver roles del servidor. Estos son procesos que ya vienen preestablecidos o roles que vienen preestablecidos de SQL Server, ¿no? También lo que es credenciales. Obviamente no tengo nada en credenciales, pero obviamente estamos hablando de seguridad. Después viene lo que es objetos del servidor, dispositivos de copia de seguridad, servidores vinculados, los proveedores, un montón de cosas que lo utilizan los que ya son, pero muy buenos en administración de base de datos y SQL Server. Muchas veces, ustedes, objetos que van a encontrar en SQL Server, no los van a encontrar en MySQL Workbench, no los van a encontrar en Oracle, y a lo mejor objetos de Oracle no los van a encontrar en SQL Server. ¿Tá? Lo importante que este SGBD o cualquiera que ustedes utilicen tengan algunas herramientas básicas para yo poder hacer procesos o ciertas funcionalidades sobre una base de datos. ¿Tá? Ya vamos a ver qué se puede meter dentro, cómo se crea una base de datos, con qué se mete adentro. Pero bueno, si yo quiero ver todas las tareas que puedo hacer con una base de datos, me vengo a tareas y estas funcionalidades que yo veo acá, las tiene que poder hacer en un 80%, el 100% de los SGBD que hemos nombrado o que han instalado ustedes. O sea, sí o sí tiene que poder hacer una copia de seguridad. Porque si un SGBD no hace una copia de seguridad, que es un backup, es un SGBD muy, pero muy malo. Se puede restaurar la copia de seguridad, se puede importar datos, exportar datos, ¿tá? Generar script, vamos a ver qué es lo que es un script. Entonces hay tareas que son básicas en todo SGBD. ¿Y cuál es el mensaje de todo esto? Aquí que ustedes tienen que encontrar esas tareas. Yo SQL Server no lo empecé a usar la semana pasada. Yo lo uso desde hace 15 años. Entonces, estoy acostumbrado a dónde pueden estar las tareas, a dónde pueden estar esos procesos, de dónde tengo que ir para hacer algo. Entonces, uno se acostumbra. El SGBD que ustedes han utilizado y que han elegido instalar tiene a lo mejor tiene una interfaz totalmente distinta, tiene un lugar o una forma distinta de hacer las tareas, pero ustedes tienen que saber que hay tareas básicas que todos los SGBD las tienen. ¿Estamos? ¿Alguien quiere compartir su SGBD?
¿Algún MySQL Workbench? ¿Algún Oracle? ¿Nadie? ¿Se fueron todos? No, acá estamos, profe. ¿No quieren compartirlo instalado? ¿Nadie lo tiene ahí a mano? ¿Dónde Yo está, tengo profe? el celular, ahora me paso a Server. la máquina. Ahí comparto. Bueno, yo voy a dejar de compartir. Aunque sea dos, uno o dos. Joel, Profe, ¿levantaste la mano? sí, Sí. a ver si cómo corre la conexión. Oh, Ahí comparto. a ver. Tengo Oracle. Muteo un toque y ahí comparto, sí. Bueno, ahí te pongo como anfitrión, porque si no, no puedes compartir. Bueno, Ahí te puse como anfitrión. Podés compartir. Profe, tengo una consulta. ¿Sí? Usted mencionó que MySQL, Workbench, como que a veces se puede quedar corto en la creación de registros, dijo algo así. ¿Puede explicar un poco más sobre eso? ¿En qué situaciones nos serviría más otro BDSM o otro gestor de base de datos, digo? Lo que pasa es que tu gestor de base de datos, el que vos estés utilizando, va a depender de un análisis que hiciste previamente, y ese análisis viene de un relevamiento que vos hiciste previamente, de lo que vos vas a necesitar, de la cantidad de datos que vas a necesitar, de registros que vas a meter en una tabla. Hoy en día, cualquier SGBD puede poner 1.000.000 de registros en una tabla. ¿Cuál es el problema después de ese 1.000.000 de registros? ¿Qué te imaginas vos? ¿Qué problema tenemos? ¿Qué La opinas? capacidad puede ser del gestor para... No, capacidad vos tenés, o sea, salvo que estés en la nube y que te van a cobrar por 1.000.000 de registros. Pero si vos tenés en tu Claro. disco duro, o tenés ahora discos duros grandísimos, ¿cuál es el problema profe, de tener? Sí, Joel. perdón, no. Ahí está, y como termino con Facundo y va. Bueno, ¿Cuál es el problema, Facundo, de tener 1.000.000 de registros en una tabla? Mm, ¿cómo manejarlos? ¿Puede ser? Exacto. ¿Cómo Son recuperar mucha datos? cantidad. Exacto. Entonces hay algunos motores de base de datos que te lo devuelven más rápido, porque manejan índices, manejan un montón de objetos que están hechos para la respuesta a esas consultas grandes que se hacen. Claro. Por eso está saliendo, y ya salió hace mucho tiempo, lo que es Big Data, para saber manejar grandes volúmenes de datos, y ya es como una ingeniería ya lo que es Big Data. Porque claro, cada vez tenés más datos, más datos, más datos, y hoy en día los datos, o tener una buena base de datos es oro. Así que todo el mundo quiere tener más, 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 pero después hay que manejar todo ese volumen de datos. Te empezás a perder en esa selva, te empezás ya no hay recuperación rápida de datos, a lo mejor tarda 5 minutos para hacer una consulta porque te tiene que devolver 500.000 registros, y esa consulta hace un análisis previo, un proceso, y bueno, todo ese tema, ¿no? Entonces hay motores de base de datos que no están, digamos, para eso. Pero bueno, para lo que es al hogar, cualquiera anda. Claro, claro, claro. Y una última consulta. ¿Usted recomienda mucho más usar el SQL Server, puede ser, ante los Mm, otros o sirve No, igual? no, yo no recomiendo nada. Yo lo único que sé es que cuando yo me recibí empecé a usar SQL Server, porque Ok, era el management SQL Server era lo que yo tenía a disposición, fácil de instalar, fácil de tenerlo en una máquina cualquiera. Oracle no existía, el Postgre no estaba en auge, entonces yo aprendí a usar eso, nada más. bien, perfecto. Muchas Joel, gracias. Joel, ¿podés? Sí, sí, ahí A ver, inicio la pantalla. Eh, ¿te sale la opción de compartir pantalla? sí, Muy bien, ¿ve la pantalla? sí, ahí lo vimos. Bien, ahí está. ¿Esto tendrá una interfaz o no?
¿La tenés abierta? Ah, perdón. Sí, Porque el explorador de Windows ya lo conocen. sí. ¿Se ve el gestor? No, capaz que compartiste solamente el explorador. A ver. Arriba dice Eh, Oracle, No, ¿no? directamente la aplicación. A ver, voy a iniciar de nuevo. Pantalla completa. ¿Y cuánto te llevó, te costó instalarlo? ¿Te costó instalarlo? Estás muteado. Admitime a Vane Dominic Hicknick, vos que sos anfitrión. No sé por qué se muteó, profe, solo cuando compartí, solo con pantalla completa, no me deja hablar. Ah, pero no podés sacar el muteo. No, Ah, cuando debe ser comparto porque pantalla. yo te tengo muteado. A ver. A ver, de vuelta. Bueno, Y debe ser que sale. Bueno, no te sale. Bueno, hacenos ahora una. déjame intentar compartir aplicación a ver una vez más, porque quiero sacarme las dudas. Y hacernos un paneo, y yo, bueno, voy explicando más o menos de acuerdo a lo que yo vea y lo que haya visto alguna vez en un entorno de eso. Bueno, ¿y alguien más que quiere comentar su experiencia de instalación? Tenemos 3 minutos más y cambiamos. Yo instalé MySQL, Sí, lo busqué en un tutorial en YouTube y lo instalé. ¿y le costó mucho? No, me ¿No? costó, solamente busqué un tutorial que fuera actualizado. O sea, porque si no, si es algo medio viejo, ya las páginas cambian, entonces no va a estar lo mismo que la persona que explica. Exacto. Hay que tratar de instalar el último. Muy bien. Ahí, profe, ¿lo Sí. ve? Sí, se ve. ¿Ustedes lo ven? Yo Sí, lo veo. Veo Sí, que hay. sí, se sí ve se normal. ve. Bueno, fíjense que es totalmente diferente la interfaz que nos muestra Oracle SQL Developer a lo que yo les mostré. ¿Tá? Para los que... Hay 3 solamente que instalaron o que eligieron Oracle. Oracle es una buena alternativa también. Aprenderlo porque nunca sale, se va... Digamos, son como los GIN, ¿no? Los Levi 505 que se usan siempre, bueno. Oracle es lo mismo, que igual que SQL Server. A ver, contanos algo, cómo lo Ah, instalaste. Sí. con respecto a la instalación, entré directamente a la página, me pedía, descargué directamente los zips de más actualizados, digamos, que tenía para descargar, compatible con la estructura de Windows. Y después descargué otro archivo, te pide el segundo para asegurarse la conexión, SQL Developer, y, y es el que hace correr la aplicación. Se conecta directamente con la aplicación, o sea, son dos por dos partes. Uno pesa 3 GB, directamente toda la infraestructura del programa, y otro 400 megas. No entendí muy bien, pero lo vi también a través de un tutorial y se abrió perfecto. Lo único que me pedía, me abría una ventana tipo administrador, así, para hacer unas conexiones, ¿viste? Y escribir datos de usuario. Y bueno, eso fue lo único raro que vi. Pero después todo normal. Perfecto. Y después no probé más nada de eso, así que lo dejé abierto y empecé a ver un poco cómo funcionaba y nada más. Y me Bueno, pedía crear unas conexiones. O sea, acá, empezar a... acá tenés distintos objetos a la izquierda que son informes, ¿tá? Diccionario de datos. Bueno, algunos. ¿Esto crea una instancia o directamente creo una base un servidor de base de datos? ¿Qué te creo? Creo que directamente una base de datos que está en la computadora. Es lo que me explicaba el tutorial, directamente que va en la computadora. A Y ver, sería la anda instancia. a Oracle Acá. Connections. Sí. Y de ahí No te sé. estás escuchando en listener-rsl. ¿Tá? Ahí te tenés que conectar, dice crear una conexión manualmente, que es, bueno, está Acá. bien. Exacto. Sí. Y ahí creas la base de datos.
Ah, bien. ¿Está? Nueva, dice nueva, seleccionar conexión a base de datos. Yo me imagino que ahí vos pones el nombre de la base de datos y está. Claro, sí, No, después el usuario y la contraseña, no sé si es la misma que te pide al principio. Y claro. Bueno, acá tendríamos para hablar, pero mucho tiempo, entonces vamos a ir. Pero bueno, de acá les explico. Localhost es el dispositivo que ustedes tienen, o la PC, que es el escritorio que ustedes tienen. Esto que está ahí, no sé si lo están viendo, nombre del host, que dice localhost. El puerto es un numerito, así como ustedes saben que las aplicaciones web o todas las páginas web están en puerto 80, siempre las aplicaciones de grandes multinacionales tienen un número de puerto predefinido, que la conexión se hace a ese número de puerto. Si ustedes cambian ese 1521 que tiene ahí, no se va a poder hacer una conexión al motor de base de datos. Y bueno, está ahí, fíjense que tiene para poner un usuario, una contraseña. Así que cada uno de estos motores tiene su propia interfaz, su propia inteligencia, su propia forma de proceder y de crear bases de datos y de poner datos y de crear tablas y todo eso. Así que bueno, el próximo trabajo práctico que viene ya es crear una base de datos y meterles tablas. Bueno, me devuelve el control. A ver. Bueno, Gracias, Joel. ¿Alguien tiene Linux, Ubuntu? Yo no uso Linux ni Ubuntu. ¿Cuál era el problema que tenías, Eliana? Ah, querías instalar MySQL, pero no pudiste. Bueno, todo esto, chicos, chicas, la idea es que durante la semana vayamos metiendo cosas en el foro. Entonces, a mí me llegan, a los chicos les llegan, y siempre va a haber uno que terminaste quedando con el más feo. Con el PostgreSQL, no, mentira. La idea es que, no, Postgre se utiliza mucho también. Durante la semana, si tienen algún problema, lo tiren, ¿tá? Y ahí vemos, y todos empezamos a ver. Yo de última hago un Google y pregunto, hago la pregunta, o le preguntamos a algún chat GPT, que es inteligencia artificial, y seguro que nos va a contestar. Ahora vieron que salió la inteligencia artificial de Google, que se llama BARD, creo. Así que acostúmbrense a utilizar la inteligencia artificial. ¿Está? Miren. Les voy a compartir son 5 minutos y empezamos con la clase o menos. Joel, devuélveme del todo, porque me dice que la función me habilitó la función. a ver, sería en whiteboards ahí, pero no me da más opciones. Me da a elegir nada más. No sé cómo sacar el poder. Abrí la pestaña que dice participantes. Sí. A ver. No encontraría. A ver. Sí, participantes. Y ahí en uno de los participantes va a ser Prof. Rodolfo Figueroa, dale los 3 puntos. A ver. ¿Cómo darle 3 puntos a la.? Ahí Ahí te reclamé la salen 3 anfitrión. puntitos como de opciones. Si vos pasas el más por arriba del No, nombre, ya, te sale un... ya está, ya lo solucioné está. porque reclamé el anfitrión y se ve que eso te lo recupera. A ver. Perfecto. Ah, listo. Ahí está, ahí está. Listo. Justo lo había encontrado. Está bien, listo. Bueno, lo que le quería mostrar era cómo... Bueno, ¿qué quieren que le preguntemos? María DB, ¿cómo se instala o ver cómo se instala MySQL en Ubuntu? ¿Era así? ¿O no? Miren,
Para instalar... me está saliendo todo. Ha ocurrido un error, no me di cuenta. Andan mal también estas cosas. Tuvo muchas fallas esta semana. ¿Sí? Estuvo muy saturada. Y no siempre da respuestas precisas. Miren ustedes. También el GPT que está ahí, el que puedes acceder, que no es de pago, es GPT-3, y no está actualizado en tiempo, creo que es hasta, la información que maneja es de hasta hace 2 años. Ajá. Bueno, ahí le tiré de vuelta. Ahí está. Bueno, ¿quién me había preguntado recién? Parece que son pocos pasos instalar MySQL en... pero Workbench le tengo que poner. Y si no, María BD era... Yo tengo una compu con Linux, pero la verdad nunca se me ocurrió descargar porque tiene tan poco procesador, es tan viejita la máquina que la verdad es que digo, yo se me va a parar todo si le llego a instalar esto. Pero Bueno, está, no está mal que pruebes. De última, si se bloquea. Pero bueno, acostúmbrense a usar esto. Inteligencia artificial, que lamentablemente nos va a sacar trabajo, pero nos va a ayudar también a muchas cosas, ¿tá? A salir de las dudas que tengamos en el futuro en este tema de SQL, ¿tá? O sea, no dejen de usarlo. Esto es como Google, como salió Google, que le preguntamos, che, ¿cómo hago tal cosa? Y Google me tiraba 20.000 respuestas. Bueno, inteligencia artificial cada día es más óptima, porque se va alimentando sola entre todos los comentarios. Así que no dejen de usarla. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que está y lo que se usa. El bar no lo he usado todavía. Bueno. ¿Y hoy qué hacemos? Habíamos visto en la clase pasada, lo que es un modelo entidad-relación, que trabajaba con entidades, con relaciones, con... a ver, esperen, empezamos a grabar de vuelta. Esto de no tener un asistente... no, ya lo estoy grabando. Bueno, habíamos visto modelo entidad-relación, donde trabajábamos con entidades, esas entidades tenían relaciones, y esas entidades también tenían lo que es, además de tener relaciones entre entidades, había atributos que mostraban características de las entidades. Habíamos visto que había opciones de cardinalidad, de uno a muchos, de uno a uno y de muchos a muchos, y que los de muchos a muchos se solucionaban metiendo una entidad intermedia, donde quedaban dos relaciones, uno a mucho. Hoy vamos a ver el modelo lógico relacional, que es el modelo que se utiliza en lo que es motores de base de datos relacionales, SQL. Entonces tenemos que ver qué es lo que es. ¿Y qué es lo que es? Es un modelo de datos conceptual de alto nivel. Es decir, yo cuando estoy diseñando mi base de datos, yo me baso en lo que es el modelo lógico relacional. Lo que hace es un diseño conceptual de aplicaciones en la base de datos, trabaja a través de tabla y se puede manipular a través de operadores. Y en términos más precisos, lo que es el modelo lógico relacional se ocupa de tres aspectos: estructura, integridad y manipulación de datos o de una base de datos. Y uno de los objetos principales del modelo lógico relacional es la tabla. Objeto fundamental en una base de datos. Y todo lo que es tabla viene del modelado de datos que nosotros hicimos. Ahí vamos a guardar, vamos a almacenar datos que hemos relevado y necesitamos guardarlo y almacenarlos para que después en el día de mañana los podamos consultar. ¿Tá?
¿Quién hace eso? Y bueno, un data entry, si alguien ha trabajado de data entry, ustedes están incorporando datos a una determinada tabla en una determinada base de datos. ¿Tá? Sí, la estructura general se asemeja a lo que es un programa o una hoja de cálculo. Es tiene dos dimensiones y la utilizamos para organizar y presentar información. Está organizada por filas y columnas, generan una celda y en esa celda puede haber cualquier tipo de datos. Ya vamos a empezar a estudiar lo que son los datos, los tipos de datos que puede haber dentro de una celda cuando hay una intersección de una fila y una columna. ¿Tá? Bueno, esto sería una tabla amigos, donde tiene columnas, donde tiene filas, ¿tá? Y fíjense que tiene dos dimensiones, ¿tá? Esa tabla ya vamos a ver qué nos muestra, aparte de los datos por celda, qué más nos muestra. ¿Estamos? Esto es lo mismo. ¿Qué podemos rescatar de acá? Que puede llegar a ver, a las columnas se les llaman campos, también, y un campo en una intersección con una fila nos muestra un dato. Ya vamos a ver que hay datos numéricos, hay datos de string, hay datos booleanos. A medida que pasen las clases, nos vamos a ir adentrando en cada uno de esos tipos de datos. El modelo lógico relacional está basado en lo que es la lógica de predicado y la teoría de conjuntos. Fue creado por Frank Cott allá por los 70, lo tomó IBM, lo empezó a trabajar y lo que Frank Cott propuso fue una idea fundamental en el uso de las relaciones, basándose en lo que era la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. Esta forma lógica de trabajar la llamo tuplas, trabaja con muchas tuplas, y bueno, las tuplas son un conjunto de registros y las columnas son también llamadas campos, ¿no? Que es lo que vimos recién en la tabla. Es el modelo que se utiliza hoy en día, si bien se está migrando a otros modelos, todavía no se enseñan mucho, pero en lo que es relacional, el modelo lógico relacional es el que se utiliza. Ustedes, siempre que van a crear una base de datos en este SGBD que ustedes han creado, que han instalado, previamente hubo un diseño lógico que ustedes hicieron. ¿Qué significa un diseño lógico? Que yo hice un relevamiento de datos de lo que quiero llevar a una base de datos. Ese relevamiento de datos me llevó a formar lógicamente lo que se llama tablas, y esas tablas las relacioné con claves primarias, claves foráneas, que ya vamos a ver enseguida. Todo en un papel puede ser, ¿no? O en alguna herramienta que me ayude a hacer un diseño lógico. ¿Tá? Ese diseño lógico, una vez que lo tengo bien armado, lo paso a lo que se llama un diseño físico. Ese diseño físico es pasar todo lo que tengo en el diseño lógico a nuestro gestor de base de datos, creando una base de datos y metiéndole las tablas con sus determinadas relaciones. Por eso es muy importante entender lo que es el modelo lógico relacional y tener en cuenta que cada vez que quiero crear una base de datos, porque estoy haciendo alusión a un entorno o a un espacio físico, llámese un laboratorio, llámese una ferretería, llámese lo que sea que ustedes quieren modelar, tienen que hacerlo al diseño lógico primero a través de un modelo lógico relacional. Espero haya sido, no los complique más. Y el modelo lógico relacional me define una estructura de datos relacional donde voy a tener una relación, obviamente. ¿Tá? En este caso la relación se llama paciente. Voy a tener lo que se llama atributos, ¿tá? Que son los campos. Y voy a tener lo que se llama tuplas. Las tuplas definen la cardinalidad y los atributos definen el grado de esa relación. Entonces esto es un poco para que ustedes vean cómo en el modelo lógico relacional ya empezamos a
llamarle a las tablas relación o tablas, o sea, llamamos tabla es una relación. ¿Tá? A los campos le decimos, son los atributos de lo que yo quiero poner en nuestra base de datos, darle una característica a esa tabla paciente, y las tuplas son todos los pacientes que yo voy a tener, ¿no? En este caso, fíjense que yo tengo como atributo un nombre, una fecha de nacimiento, un código postal, un sexo y un ID de estado que puede identificar algo, ¿está? Es un 1 o un 0, ¿está? Bueno, esta es una estructura que yo puedo llegar. ¿Qué más puede llegar a tener? Y va a tener una clave primaria. Ya vamos a ver qué es lo que es esa clave primaria, muy importante en lo que es las relaciones, en el modelo lógico relacional, y también tiene un conjunto de dominios. Y dirán, ¿y qué es dominio? Y dominio es, ¿qué es en cada atributo el tipo de dato que me va a aceptar cuando yo haga una entrada de datos, una inserción de datos? Por ejemplo, fecha de nacimiento. Y bueno, yo puedo hacer una inserción de fecha de nacimiento, como dice ahí, el 31/12/1970. ¿Es válida? Y sí, es válida. Ahora, pero si yo pongo 31/12/2024, y ya me parece que no entra, no es válida. Entonces, el dominio es hasta el día de la fecha del sistema, por ejemplo. ¿Está? Código sexo. Y bueno, ahora hay varias opciones de sexo. Entonces, se definen a través de políticas cuál es el sexo y entrarán acá distintos tipos de letras. Pero si entra otra letra, la Z, y no está admitida dentro del dominio, se tiene que rechazar. Por ejemplo, en el estado. Acá en la relación esta paciente, el estado significa que está activo o no está activo. Es una forma de llevar un borrado lógico que se llama. Un 1 significa que está activo, un 0 significa que está pasivo, o sea que está eliminado el registro, o que está en forma pasiva, no se utiliza. También podría ser true o false, es decir, algo booleano. Y acá fíjense que en esta tengo números enteros, ¿tá? Que van desde el 1 al infinito, ¿está? De acuerdo a la cantidad de registros que pueda admitir la relación esa en el SGBD que yo estoy utilizando. Y después están las famosas tuplas, ¿tá? Que conforman, cada uno de los registros de eso conforman la tabla pacientes o la relación paciente. ¿Quedó claro lo de dominios? Estos dominios, enseguida vamos a ver políticas de integridad de los datos y define esas políticas de integridad de datos, definen cuál es la fecha de nacimiento que yo puedo ingresar, cuál es el nombre que yo puedo ingresar. ¿Hay algún nombre que tenga asterisco, por ejemplo? ¿Qué opinan? No, en principio no. Y no, en un principio no, y nunca va a haber un nombre que tenga un asterisco y un guión bajo. Por lo menos no está definido y no lo dejan en el registro civil anotarse así. Entonces, ese tipo de caracteres especiales no van a estar dentro del dominio del atributo nombre. ¿Tá? Esa es la idea de dominio. ¿Estamos? Profe, Sí. una consulta, ¿cuál es la diferencia entre atributo y dominio entonces? ¿El dominio te especifica lo que está mal hecho? No. Atributo, el dominio te da rango dentro del atributo. ¿Cuál es ¿Vos identificaste los atributos de acá? Sería el tipo de campo, digamos, carácter, tipo, No, fecha, tampoco. numérico. No, El dominio atributo no. el atributo no es el título de la columna de cada campo. Exacto, nombre, fecha de nacimiento, código postal, sexo y de estado son atributos. Y el dominio, la condición que tiene que cumplir para poder estar dentro de ese campo. Exacto, Pablo. Muy bien. ¿Está? Entonces, si acá tenemos dos opciones de sexo, femenino, masculino, y yo pongo una Z acá, me tiene que rechazar porque no está dentro del dominio del atributo sexo. Entonces ya vamos a ver cómo hacemos para que eso se rechace. Por ejemplo, si yo estoy en una ferretería
El dominio, perdón, para el que por ahí maneja Excel sería la validación de datos. Exacto, tal cual. Si estoy en una ferretería y tengo una tabla o una relación que es productos, y en esa tengo una tupla, un registro que es tornillo, y yo tengo un atributo dentro de esa relación producto, y dentro de lo que es la tupla registro, tengo un campo que me dice cantidad. Yo puedo tener un stock negativo en lo que es cantidad, un valor negativo. No. Exacto. Entonces, el dominio de qué sería desde 0, no tengo nada, o todos los números enteros positivos. ¿Tá? Profe, Sí, ¿se me escucha? sí. Pero en el caso, por ejemplo, de stock, ¿se podría tener un stock negativo? Yo que trabajo justamente con stock, el stock negativo es cuando está faltando, toma, digamos, el sistema como que está faltando ese stock. Está bien. Es la diferencia, digamos. Vos trabajás con stock negativo, pero si vos ves la base de datos, ese stock negativo, digamos, si bien se puede, bueno, hagamos que vos tenés un stock negativo, pero tienen como política de decir, bueno, cuando tengamos el -10, tenemos que saltar una alerta. Eso es lo que hace tu sistema. Pero no te deja poner -20. ¿Se entiende? No llegaste a un stock, porque vos no vendiste -20 opciones. -20 No, opciones. en Lo ese que- caso no. Vos lo usás para una alerta que te pidan al proveedor porque ya no tenemos más. Por lo general esas alertas no es en números negativos. Esas alertas son cuando faltan 15, cuando están en 15, en 20, cuando te quedan 20 por vender. Esas alertas salen en un número positivo, porque si vos salís en negativo ya no tenés más. ¿Se entiende? Sí. Ya es tarde cuando pedí hasta que te trae el proveedor y todo eso, ya pasó un tiempo sin vender. Bueno, sigamos. Propiedades de las relaciones, es decir, ¿a qué llamamos relaciones? A ver que quede claro. Relaciones dijimos que son las tablas. Y si digo propiedades de las relaciones, es la relación que hay entre las distintas tablas. ¿Está? Vamos a ver ahora lo que es las determinadas propiedades y después vamos a ver cómo se relacionan. No existen tuplas repetidas. O sea, registros no tienen que haber repetido. ¿Está? No tiene que haber un mismo registro con los mismos datos 2 veces. Las tuplas no tienen que estar ordenadas, no hace falta ordenarlas. Si bien necesitamos ordenarla para después buscarla, pero no es una condición sine qua non ordenarla, ¿está? Ni de arriba hacia abajo, ni de abajo hacia arriba. Siempre vamos a ver que terminamos teniendo un orden por DNI, por apellido, por el que sea, pero después eso es lo que vemos nosotros en la pantalla y viene dado por las consultas SQL que vamos a hacer. Los atributos tampoco tienen que estar ordenados de izquierda a derecha, en orden alfabético, ni nada de eso. Yo lo voy poniendo y mientras a mí eso me genere un orden mental, no hay problema. ¿Ah? Si soy el único que lo uso, no hay problema. Ahora el problema es cuando hay otra gente que utiliza. También tenemos que tener en cuenta que los atributos los tengo que definir con un nombre que represente a lo que estoy metiendo, el dato que estoy metiendo ahí adentro. ¿Tá? No voy a poner en vez de nombre y apellido, o nombre o apellido, tengo 2 columnas, no voy a poner N y en el otro voy a poner una A. ¿Tá? Así que hay que definir un buen alias que represente el dato que yo voy a meter en este atributo. Integridad en las bases relacionales. Hay reglas de integridad, ¿tá? Que tienen como objetivo todo DBMS o sistema de gestión de base de datos, de definir ciertas restricciones de lo que es el mundo real. Es lo que decíamos recién, de los dominios. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, los pesos de las piezas no pueden ser negativos. Entonces, hay cosas que las tenemos que restringir. Y esas cosas, para darle un nombre, la cosita, se llaman reglas de integridad. ¿Tá?
¿Y qué hacen las reglas de integridad? En todo motor de base de datos, en toda base de datos que yo tenga, yo puedo manejar lo que es la inserción y modificación de los registros nuevos que estamos incorporando o estamos modificando. ¿En base a qué? Al dominio que yo definí o a mi regla de integridad que yo definí, que es, por ejemplo, los pesos de las piezas no pueden ser negativos. ¿Está? Y podemos rechazar cualquier modificación o inserción si no cumple con esta regla de integridad. Esto son todas cosas conceptuales, después vamos a ver cómo se manejan eso. Bueno, todas tienen que tener una regla de integridad. Entonces eso es lo que yo decía, cualquier motor de base de datos tiene que tener una regla de integridad y cada una de las bases de datos va a tener sus propias reglas de integridad de acuerdo a la política que nosotros hayamos definido cuando relevamos y diseñamos, hicimos el diseño lógico, ¿no? Una de las reglas de integridad y la más importante y por la donde empezamos siempre a charlar, digamos, sobre reglas de integridad es lo que es clave primaria. En toda tupla, en toda relación o tabla tiene que haber una clave primaria. La primary key o clave primaria, primary key porque a lo mejor hay muchas instalaciones del OSGBD que vienen en inglés y la tienen que saber. Es un identificador único. ¿Está? Este identificador único puede ser en una relación, puede ser un solo atributo o puede tener varios atributos que identifican a esa tupla, a ese registro. Ese identificador único, vuelvo a repetir, puede tener un solo atributo o varios atributos que hacen de clave primaria. ¿Está? Cuando tenemos la combinación de todos los atributos, bueno, la clave sería toda la tupla. Por lo general nunca es así, pero bueno, podemos llegar a tener. También es posible tener un identificador único o más de un identificador único. Cuando es más de un identificador único, se llaman claves candidatas. Estoy admitiendo. O sea que cuando tengo un solo atributo es clave primaria. Cuando tengo dos atributos de clave primaria, ya no se denomina clave primaria, sino se denomina clave candidata. Recuerden que los atributos son los campos, las columnas. ¿Tá? Y lo que decimos con eso es que la clave primaria va a identificar a ese registro de forma única. Si yo quiero identificar una persona, ¿qué clave primaria ustedes pondrían? El DNI. El DNI, muy bien. Ahora, si la persona es de distintos países, ¿ustedes saben que hay DNI en todos lados? En sí, el Nacionalidad. DNI ¿El tampoco pasaporte? puedes usarlo como clave primaria. Yo tengo Un un caso de número una de ID. compañera de trabajo Sí. que tiene el mismo DNI que otra persona. No, es. Sí. Y la diferenciación ya sea en el quill. En el Un quiz. ID entonces. Ujú. Exacto, Sol. Sí. Exacto, podemos usar un ID. Y bueno, yo en todas las tablas que yo meto en un modelo lógico relacional, en un diseño lógico que estoy haciendo, le meto un identificador único. Un campo que es ID, el ID significa identificador, el ID significa identificador, y bueno, le meto un identificador. Y después si quiero hacer una clave candidata con el DNI o algún otro atributo, bueno, lo hago. Pero por lo general utilizo o le agrego siempre un campo que se llama ID. Decimos que un atributo A, posiblemente compuesto, es decir, puede haber dos atributos, de una relación R, de una tabla, es una clave candidata de R si solo si satisface las siguientes propiedades. Unicidad, es decir, no existen dos tuplas de esta relación con el mismo valor de A, es decir, con el ID
y el DNI, por ejemplo. Yo tengo dos atributos, ID y DNI. No puede haber un ID que sea el 10 y un DNI que sea el 21, por decir un número. No puede haber dos tuplas iguales. ¿Está? Y la minimalidad, que si A es un atributo compuesto, no puedo eliminar un componente de A, es decir, no puedo eliminar el DNI sin destruir la propiedad de unicidad. ¿Estamos eso? Son dos reglas que digo, hay que aprendérselas, pero tampoco es... Después van saliendo, digamos, a medida que vamos utilizando, nos vamos a dar cuenta que todos estos conceptos nos salen sin ningún problema. En una relación de paciente, tenemos una clave primaria. Listo, ¿me hace falta meter el DNI? No, porque a lo mejor no lo tengo el DNI. Me pusieron, me dieron, me pasaron los datos, apellido, nombre, y el documento no. Y bueno, yo creé un atributo ID, donde ese atributo es único, porque es una clave primaria, es un identificador único. Ya vamos a ver cómo se definen. Y estoy creando una clave primaria en lo que es esta relación paciente o en esta tabla paciente. A ver las reglas de integridad para claves candidatas. Acá puse un campo, que es el ID, el mismo que recién. Y podríamos, cualquiera de estas claves, que se llaman estos atributos, que se denominan clave alternativa porque no hacen nada, simplemente son atributos comunes, yo podría nombrarla como clave candidata. Entonces los SGBD me dan la posibilidad de decir, bueno, ID y nombre es la clave primaria. Y ya pasa a ser una clave candidata, ¿no? Pero por lo general no se utiliza. ¿Estamos? ID y DNI es una clave, bueno, acá no tengo DNI, pero puede ser una clave candidata también. Pero bueno, lo importante es que ustedes entiendan que si hay un solo atributo, se llama clave primaria o primary key. Si hay más de un atributo tomado como clave primaria, se llaman claves candidatas. Las otras son claves alternativas. Muy bien. ¿Seguimos? ¿Vamos bien? ¿O no vamos bien mientras tomo agua? Vamos bien, profe. Sí, todo Bueno. bien, profe. Y llegamos a lo que es claves foráneas. Foráneas que vienen de afuera. ¿Qué claves foráneas ustedes piensan que tenemos en esta relación? Yo tengo una clave primaria que ¿cuál es? El ID, porque dijimos que siempre yo, el profesor, el docente que le está dando cosas, dice que le pone un atributo que es ID y es el identificador único y yo lo defino como clave primaria. ¿Está? Ahora, las otras ¿qué serán? ID paciente, ID hora social, ID hora, ID profesional. Son lo que se llaman claves foráneas. Son las que vienen y definen una relación con otras tablas. ¿Con qué tablas podrán ser? Y con la tabla paciente, con la tabla hora social, con la tabla hora, con la tabla profesional. ¿Está? Entonces, clave foránea se le define a atributos que yo defino que son, o me permiten relacionar a mí la tabla en la que estoy parado con otras tablas que tengo en mi base de datos. ¿Está? Así viéndola a esta tabla, ya no es una tabla paciente, obviamente. ¿Qué opinan ustedes que es esta tabla? ¿Cómo la llamarían ustedes a esta tabla? Tenemos un ID que identifica a la tupla o al registro. Tenemos un ID paciente. Tenemos una obra social, un ID de obra social. Puede ser turno, Muy porque bien. tiene la fecha. Exacto, es un turno, ¿está? Un turno asignado a un paciente que va a estar con un determinado profesional a una determinada hora, una determinada fecha, ¿está? Fíjense que hay turnos que están vacíos, que es decir, que están libres, del profesional tanto. Bueno, estos son claves foráneas. Vuelvo a repetirles, son identificadores a otras tablas. Pero y tienen una regla de integridad también para las claves foráneas.
No es cuestión de ponérselas así nomás. Les vuelvo a repetir, después nos acostumbramos. La clave ajena, o lo que es foreign key en inglés, es un atributo compuesto, puede llegar a ser compuesto, o de un solo atributo, de una relación R2, por ejemplo, turnos, cuyos valores deben concordar con lo de la clave primaria de alguna otra relación R1. Si volvemos acá, decimos, esta clave es foránea porque tiene un número acá que me dice que este es un paciente, es un identificador único de un paciente en la tabla paciente. ¿Tá? Entonces, R2 deben concordar con los de la clave primaria de alguna otra relación R1. No se requiere el caso inverso. No significa que yo tenga paciente y tenga en la tabla turno un valor de ese paciente. A lo mejor no me pidió nunca. ¿Tá? Vino, se inscribió, pero después se arrepintió. No tengo ninguno. Entonces, la clave ajena siempre hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, veamos esta relación. Estudiantes, préstamos, libros. ¿Tá? Son tres tablas o tres relaciones que se relacionan con una tabla, una primary key, la FK es foreign key, ¿tá? Y PK con libros. Entonces digo, en la relación estudiantes hace referencia a la tabla préstamo en donde se guarda el préstamo por estudiante por medio de una clave foránea número ID. ¿Tá? También libros tiene una clave foránea en la tabla préstamo que se llama ISBN. Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo con todo esto? Y que cuando yo haga el modelo lógico relacional de lo que yo quiero transformar en una base de datos en mi SGBD, tengo que tener en cuenta todo esto. Una pregunta, profe. Sí. Por ejemplo, esas tres tablas en un sistema vendrían a ser tres tuplas, ¿o no? No. Estas estudiantes es una relación, es una tabla. Préstamos es una relación o tabla. Es lo mismo, sinónimo, relación o tabla. Ahora, tuplas, ¿qué es lo que es? Es la fila. Exacto, es el registro que yo tengo. Acá tengo una tupla, mirá. El 49061, el 33161, todo esto, forman una tupla. Ah, bien, bien. Yo pensé que era todo. No. Por eso pregunto. Todo esto, el conjunto de tuplas está dentro de una tabla o de una relación. Ah, bien. ¿Ah? Ahora, acá la estamos viendo en forma de tabla, con datos, vemos los datos. Pero acá estamos viéndola en forma de diseño. Lo que ustedes tienen que poner en una hojita, por ejemplo. Entonces, Lo a que ustedes... estás viendo ahí sería un campo de cada tabla. Los atributos de cada tabla. Perdón. Los atributos que después se transforman en campo cuando vos los llevas. Entonces, el valor PK y FK serían los valores de los atributos, ¿no? PK me está diciendo que es una clave primaria. Y FK Ok. que es una clave foránea. Nada más. Foráneo. Ah, ok. Bueno, eso veo que en esto le tengo que hacer un hincapié ahí. Recién Sí. estábamos viendo una tabla, o sea, el proceso final. ¿Cómo va a quedar mi tabla turno en la base de datos? Este es el modelado. Acá estamos modelando. Me dijeron, sí, estoy acá en la librería, en la biblioteca y necesito armar una base de datos que me registre los préstamos que le hago de libros a los estudiantes. Bueno, supónganse que ustedes relevan y relevan que hay tres tablas nomás. Estudiante, préstamos, libros. Entonces ya tenemos tres relaciones. Estudiante, préstamos, libros. Pero cada una de estas relaciones, ¿tá?, tiene atributos. Entonces, ¿qué necesitas que debe del estudiante? Y ponerle apellido, nombre, DNI, el celular para llamarlo que me devuelva el libro y el mail, por ejemplo. ¿Domicilio? No, domicilio no me interesa. Bueno, entonces ustedes agarran, arman esa tabla de estudiantes. ¿Qué dije yo? Y bueno, siempre es bueno poner un atributo que va a ser el PK o primary key, que es un identificador único. Entonces, número de ID. Nombre, apellido,
Dirección dijo que no, bueno, le pongo lo mismo, lo pongo porque seguro que más adelante me lo va a pedir. Celular, DNI, no me lo nombro al DNI, pero yo lo pongo porque es normal de un estudiante. Y bueno, y le agrego todos los atributos. Después hago lo mismo con la tabla libro. ¿Qué lleva la tabla libro? Bueno, lleva un ISBN que lo voy a usar como primary key, un título, editorial, autor, bla, bla, bla. Y bueno, ¿y dónde voy a guardar los préstamos? En una tabla préstamo. Esa tabla préstamo va a tener una primary key, que es un ID, en este caso el préstamo. Yo les recomiendo de que no le pongan ID préstamo, ID libro, ID estudiante. No, pónganle ID, así ya saben que ID o ID es la primary key en cada una de las tablas que ustedes crean. Tiene dos claves foráneas, una que relaciona al estudiante y otra que relaciona al libro. ¿Tá? Y la fecha del préstamo. Entonces, ¿qué dice? Bueno, viene Pepito, pide el libro 1 el 19 de abril del 2023. Entonces queda una ID acá, viene Pepito que tiene un identificador que puede ser el 5000, el libro es el 1, cuando insertemos el registro, y la fecha de préstamo es el día de abril que se le prestó. Entonces queda el registro. Y fíjense acá que cuando vimos modelo entidad relación, vimos también uno a muchos. Uno a muchos. ¿Tá? O sea que también se usan las relaciones estas, uno a mucho, uno a uno o muchos a muchos, en lo que es el modelo lógico relacional, y ya vamos a ver que nos va a servir para normalizar. Bueno, clave primaria, clave foránea. Foránea es cuando yo estoy utilizando un identificador que está en otra tabla como clave primaria. Nada más que eso. En lo que es claves ajena, hay que responder estas tres preguntas. ¿Puedo aceptar nulo esa clave ajena? Es decir, acá, ¿puedo tener un identificador en cero o en nulo? El estudiante, por ejemplo, no tiene asignado de momento un préstamo de un libro. La respuesta depende de las políticas vigentes en el mundo representado por las bases de datos. Yo les recomiendo de que no. Acá no puede haber un registro con un nulo en este foreign key. O sea que es una regla de integridad que ustedes tienen que definir. Si yo meto un registro, esto sí o sí hay que completarlo. El número del ID del estudiante tiene que venir y completarse en este registro. ¿Está? Acá dice que es de acuerdo a las políticas. Yo les recomiendo de que no. Que sí o sí sea requerido el ID del estudiante. 2. ¿Qué deberá suceder si hay un intento de eliminar el objetivo de una referencia de clave ajena? Es decir, ¿qué pasa si yo quiero eliminar esta clave ajena, el ID del estudiante? Porque me están hackeando acá y quiero eliminar. ¿Tá? Eliminar varios préstamos que tiene un estudiante asignado, o sea, quiero eliminar varios préstamos. Existen tres posibilidades. Restringidas, es decir, si yo tengo un préstamo de un estudiante y ese estudiante todavía está activo, digo no lo dejo eliminar. A este registro de acá no lo voy a dejar eliminar. O sea, porque yo como administrador puedo venir y decir, che, quiero eliminar este registro porque lo debo al libro, se me perdió y lo tengo que pagar. Y bueno, entonces quiero eliminar. No hay que dejarlo eliminar. ¿Tá? Tiene que haber una opción, tiene que haber una restricción en eso. Se propaga, es decir, yo borro el préstamo y se borran los estudiantes. Y no se puede hacer eso. Es decir, si yo borro un préstamo de Pepito acá, no es que me va a borrar el estudiante y va a borrar el libro también, entonces. No. ¿Tá? También eso está mal. ¿Tá? Y también está mal si lo hago al revés, si quiero borrar un estudiante y se me borran todos los préstamos. Está mal porque yo pierdo el historial acá. Si borro un libro, se me borran todos los préstamos de ese libro y en el día de mañana viene alguien y me dice, che, el libro tanto, ¿a quién se lo prestaste? No sé, porque borré el libro y se me borró todos los registros de la tabla préstamo y bueno, perdí todo. No, esto no se hace, ¿tá? Es una regla de integridad, una restricción que tiene que haber. Si el libro que voy a borrar lo presté alguna vez, no se puede borrar el libro, se puede pasar a pasivo, que es diferente.
Ya vamos a ver eso. Y se anula, se asignan nulos a la clave ajena en todos los estudiantes, tampoco, ¿está? No se puede hacer eso. ¿Estamos? No se puede definir un valor nulo porque yo quiero eliminar un préstamo. Y como tercero, ¿qué deberá suceder si hay un intento de modificar la clave primaria del objetivo de una referencia? Por ejemplo, modificar el número que identifica a un estudiante al cual se le ha dado un préstamo de un libro. Volvemos a esto. Si mi estudiante tiene un ID 5, yo no puedo modificar el ID acá porque es clave primaria. Y obviamente tampoco puedo modificar el ID acá en clave foránea. Es decir, si mi estudiante Pepito tiene como ID el 5 y pidió muchos préstamos y le dice a uno, che, modificame que sea ponerle el 10, así ya no me identifican más a mí. No, no se puede hacer eso. Entonces tiene que haber una regla de integridad donde diga, no se puede modificar el número 5 porque está identificando a Pepito y si le pongo el 10 va a identificar a Josecito y Josecito no pidió nada de eso. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? Entonces hay muchas reglas de integridad que hay que tener en cuenta. ¿Tá? No es solamente crear clave primaria y clave foránea. Después cada sistema de gestión de base de datos a mí me permite controlar todas estas reglas de integridad sobre la clave primaria y sobre las claves ajenas de cada una de las tablas. Muy bien. Profe, Sí. profe, una duda. ¿Esa ID va a acompañar por siempre al estudiante? O sea, Forever. por más de que se haya graduado o haya abandonado la facultad, ¿esos registros van a quedar por siempre? Forever. Yo entré en el 89 a la Universidad Tecnológica y como alumno tengo el mismo legajo. Como docente tengo otro legajo, pero como alumno, si yo voy y me fijo, che, ¿qué alumno? Era el 19.100 y algo, ya no me acuerdo. A nadie, a ningún otro alumno le pueden dar ese legajo que yo tenía, ese número identificador. O sea, me queda por siempre. Si alguien viene en el día de mañana y me dice, mire, esta persona, DNI tanto, queremos saber qué legajo tenía cuando era estudiante. Entonces hacen la consulta por el DNI y le dicen, este es el legajo que tenía. Nunca se cambia un identificador único. ¿Tá? No hay forma de cambiar. ¿Por qué? Porque tenés relaciones a otras tablas. Es decir, hubo actividad de ese registro que era clave, por ejemplo, Pepito, que tiene una clave primaria, tuvo actividad en otras tablas y se le fue grabando el identificador único como clave foránea. Y si yo cambio el identificador único, tenés que cambiarlo en todas las otras tablas. Y aparte, tenés que tener en cuenta que el nuevo identificador único que le vas a poner no esté repetido ya. Entonces, moraleja, no se cambia nunca. Ya nacimos con un identificador único como registro en esas tablas maestras que se llaman. Les vuelvo acá. Esto se llama una tabla maestra, que es la tabla estudiante, una relación maestra, o libros, que es una relación maestra, y tenemos las relaciones o tablas secundarias que utilizamos para poder unir dos tablas maestras. Entonces, si vos naciste acá con un ID en esta tabla estudiantes, vas a tener siempre ese ID y nunca lo vas a cambiar. ¿Tá? Y yo les recomiendo que no lo cambien. Bueno, modelo relacional. Hay algunas consideraciones a tener. Por ejemplo, toda relación tendrá por fuerza una clave primaria. Es lo mejor que podemos hacer, que es lo que les dije yo. Siempre agreguemos un campo ID y lo definimos como clave primaria. Esta clave primaria va a ser la que tiene verdadera importancia. Lo que son las claves candidatas y alternativas son solo los conceptos que surgen en algún proceso de decisión, en algún proceso político de lo que yo quiero llevar a mi base de datos. Siempre que a un atributo lo defino como identificador, es, digamos, conveniente hacerlo como clave primaria porque hay muchos tipos de claves. Vamos a ver, por ejemplo, a ver si yo puedo llevarlos acá.
Acá, yo tengo una tabla. No tengo nada. A ver acá. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Tengo la tabla Sí. de artículo, voy a diseño. ¿Está? Y fíjense, yo tengo una ID acá, pero ¿es clave primaria? No. ¿Por qué les digo yo? Porque no tiene nada que identifique que es una clave primaria, pero si yo hago así y digo establecer como clave principal. ¿Está? Listo. Le dije ahora, esto es una clave primaria. ¿Estamos? Ahora vamos a ver cuando guarde si me lo deja hacer, porque tiene un montón de reglas de integridad. Ser una clave primaria. Bueno, parece que sí, que todos los registros que están ahí en la tabla de artículos son únicos y no violaron ninguna regla de integridad. ¿Me siguen? ¿Está? Por ejemplo acá, a ver. Bueno, puedo establecer otra clave principal y me saca aquella. ¿Está? Entonces, yo puedo o tengo que definir no solamente el campo o el atributo ID con un tipo de dato que es entero, sino también en los motores de base de datos tengo que definir qué es una clave primaria. ¿Está? Bueno. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Acá tenemos una tabla de artículos con varios atributos, de los cuales yo vengo y definí una clave primaria. Ahora, ¿qué pasa si selecciono este y establecer clave principal? Miren, ¿qué hice? Y usé dos atributos para definir lo que se diría una clave candidata, que es una forma de identificación única. ¿Está? Puedo elegir 3 o 4 y defino clave primaria. Esta es la parte práctica de lo que yo le acabo de decir. ¿Por qué lo hago tan fácil yo acá? Y porque, como les vengo diciendo, hace 20 años que utilizo SQL Server. ¿Estamos? En ustedes, los motores de base de datos de ustedes, van a tener las opciones o la distinta opción para poder crear su clave primaria o su clave candidatas. ¿Está? ¿Se entendió? Profe, ¿y cuál sería la ventaja de tener muchas claves candidatas? No la uso yo esa, porque no le veo ninguna ventaja. A lo mejor en un modelo físico definido en alguna base de datos, de alguna super empresa y todo eso, te obligan a definir claves candidatas. Pero yo, en todos mis modelos, en todas mis, digamos, modelados que yo hago, las tablas le pongo un solo campo, que es clave primaria y listo. Si a lo mejor en otro entorno se utiliza. Yo, en lo que es así, a nivel particular, no lo utilizo. Solamente utilizo un atributo que es el ID, siempre le pongo el mismo nombre. Lo que pasa es que dentro de una tabla no va a haber problema mientras no se repite el nombre del atributo, ID, y esa es la clave primaria. ¿Entendió? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿por qué son importantes las claves primarias? Constituyen un mecanismo de direccionamiento a nivel de tuplas. Puedo ordenarlas de mayor a menor, de menor a mayor. Es el único modo garantizado por el sistema de localizar una tupla específica. Bueno, ese y puede ser también algún otro campo, ¿no? Como el DNI. Ningún componente de la clave primaria de una relación base puede aceptar nulos. Eso está clarísimo, no voy a poder agregar un nulo en ese campo, que es clave primaria. Se entiende por nulo a un valor o representación que por convención no representa valor real del atributo aplicado. ¿Tá? Con respecto a lo que veíamos recién, un nulo no es ningún tipo de dato. Es un valor nulo. No es ni booleano, ni entero, ni numérico, ni de string, ni nada. Es nulo. ¿Tá? Por lo general, cuando se crean las tablas y yo agrego un registro, si no puse nada en una celda, es decir, en una intersección entre un campo o un atributo y una fila, queda como nulo, lo pone por defecto como nulo. ¿Tá?
Regla de integridad en las relaciones. En una base de datos relacional nunca registraremos información de algo que no podemos identificar. ¿Para qué vamos a llevar algo a una base de datos si después no lo vamos a poder identificar? ¿Qué consideraciones hay para esta regla? Y para las claves primarias compuestas, es decir, las candidatas, cada valor individual de la clave primaria debe ser no nulo. Es decir, lo mismo que venimos diciendo. Todos los atributos, si son claves candidatos, tienen que ser no nulos. Es decir, tienen que tener un valor. Si llegan a haber una opción nula, no me van a dejar ser clave candidata. Esta regla se aplica a las relaciones base únicamente y se aplica solo a claves primarias. Bueno, vamos a hacer 5 minutos de recreo y después empezamos con lo que es lenguaje estructurado de consulta. ¿Puede ser? Bueno. Sí, Bueno, profe. profe. Bueno, hasta luego. Acá quedaremos. En 5 nos vemos.